Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a mirar la solución de estos ejercicios. Bueno, el primer punto que trata del teorema de Bayes. Nosotros teníamos este Excel en donde se podía calcular el teorema de Bayes de una forma pues bastante rápida. Em, Aquí tenemos las probabilidades previas, que es la probabilidad de que pase a uno, a 2, a 3. Las probabilidades condicionales, que también nos las dan en el ejercicio, es la probabilidad de que pase B, dado que sucedió a uno, a 2 y a 3. Y ya el resto lo hace la hojita de Excel. ¿Qué hace la hojita de Excel? Entonces, lo primero, recuerden, hay que sacar las probabilidades conjuntas, es decir, de que pase A sub I y B. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se obtienen esas probabilidades? Esas probabilidades se obtienen multiplicando la probabilidad de A por la probabilidad condicional. Entonces, pues cada una es esa multiplicación, ¿cierto? Y la probabilidad de B, pues va a ser la suma de estas. Luego, las posteriores, que son las del teorema de Bayes, se calculan cogiendo la probabilidad de la intersección, la conjunta, dividida la probabilidad de B. ¿Listo? Observen que está bloqueada la probabilidad de B, pues para cuando yo arrastre no cambien esos valores. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es digitar los valores que nos dan aquí. Entonces aquí nos dicen que la probabilidad de A1 es 0,20. Listo. Que la probabilidad de A2 es 0,50. Y la probabilidad en este caso es 0,30. Listo. Ahora las condicionales nos dicen que es 0,10, 0,40 y 0,30. Listo. Y bueno, aquí ya se nos hacen todos los cálculos. Y nos preguntan en este caso cuál es la probabilidad conjunta de A2 y B. Aquí no importa el orden, A2 y B, entonces A2 y B sería 0,2. Como es redondeando a dos cifras decimales, entonces sería 0,20. ¿Listo? Aunque aquí también se vale esta opción en caso en que no la hayas escrito. Dice empleo el teorema de Bayes para calcular la probabilidad posterior, probabilidad de A2, dado que sucedió B. Entonces esa es la posterior, que sería en este caso las posteriores. Entonces A2 vendría siendo este dado que sucedió B, o sea 0,6451. Como nos piden redondear a dos decimales, voy a redondear todas de una vez. Dos decimales sería 0,65. ¿Listo? La idea es usar Excel para redondear. 0,65. No se admite 0,64 u otras opciones, no. ¿Listo? Bueno. Siguiente dice los datos que se obtuvieron contando el número de salas de operaciones de un hospital que fueron usadas en un periodo de 20 días. Entonces, 3 de los días se usó una sala de operaciones, 5, o sea, nos están dando primero la frecuencia, perdón, aquí la frecuencia que en este caso es 3 y luego nos dicen el valor de el número de salas que sería 1. Aquí la frecuencia 5 y se usaron 2 salas. Y así sucesivamente. La idea es construir la tabla de frecuencias y en este caso podríamos hacerlo en el mismo Excel. Vamos a hacer una hojita nueva, ¿cierto? Y entonces ponemos que X va a ser el número de salas y pues tenemos la frecuencia, ¿cierto? Entonces el número de salas, aquí hay una, dos, tres, y vamos a mirar en el problema hasta cuántas salas hay, hasta cuatro, ¿cierto? Entonces hay hasta cuatro salas. Y la frecuencia es la cantidad de veces que se repitieron esas salas durante los 20 días. Entonces dice que 3 se usó una sala. Entonces aquí 3 se usó una sala. En el siguiente voy a dejarlo aquí abajito para poderlo ver aquí en el Excel. 5 se usaron 2 alas, 8 se usaron 3 alas y 4 de estos días se usaron 5, perdón, aquí 8, ¿dónde estaba el 8? Perdón, qué pena, me perdí por acá, 5, 8 y 4. Entonces aquí 4 de estos días se usaron 4 salas, listo. Entonces, nuestra intención aquí
es, como vemos que tenemos unos valores de una variable aleatoria, que es el número de salas desocupadas, y tenemos su frecuencia, entonces vamos a usar el método de la frecuencia relativa para encontrar las probabilidades. Entonces la frecuencia relativa, recuerden que lo encontramos de la siguiente manera. Entonces sumamos aquí cuántos son, que son 20, fueron 20 días. Entonces la frecuencia relativa es coger cada frecuencia dividido en los 20 días, ¿cierto? Yo ahorita no necesito que no se me vaya a mover ese 20, entonces lo voy a bloquear con F4 y ya tengo la probabilidad. Listo. Entonces, en el primer punto nos decían que cuál es la distribución de probabilidad. Entonces 0.15, 0.25, 0.40 y 0.20 vendría siendo la opción 2. Listo. Y dice cuál es la probabilidad que en un día se usen a lo sumo 3 salas. Cuando nos dicen a lo sumo es máximo 3 salas. Entonces la probabilidad de que nos dé una sala es 0.15, de 2, de 3, o sea, tendríamos que máximo 3, o sea, 1, 2 o 3, vendría siendo la suma de estas probabilidades. Esta suma aquí da 40 y este 40 daría 80, o sea, 0.80. ¿Listo? O sea, 0.80, si alguien escribe 0.8 también vale. Bueno, el siguiente punto dice, el jefe de departamento de administración de una universidad calcula subjetivamente una distribución de probabilidad para X, que es el número de estudiantes que ingresan a la universidad. Acuérdense que hay un método que se llama subjetivo, que es dado que uno conoce más o menos el comportamiento de el negocio, de la empresa, o en este caso pues el número de estudiantes, entonces uno asigna probabilidades. Debe cumplirse que la suma de todas las probabilidades de 1, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que ingresen 1100 estudiantes o menos, cierto? Entonces 1100 estudiantes es 0.20, o menos podrían ser 1000, que sería 0.15. Entonces en total sería 0.35. ¿Listo? ¿Cuál es el valor esperado de X? Entonces recuerden que para calcular el valor esperado, escoger cada X y multiplicarlo por su probabilidad, luego sumar. Entonces también teníamos una tabla para esto. Tenemos una tabla para esto, en donde lo que teníamos que hacer era ubicar cada X, en este caso 1000, 1100, 1200, 1300 y 1400. Y sus probabilidades, que vendrían siendo 0.15, 0.20, 0.30, 0.25 y 0.10. ¿Listo? Fijémonos que cuando yo miro aquí la suma da 1. Bueno, entonces aquí tenemos los X, las probabilidades, y lo que hacemos es multiplicar cada X por su probabilidad. Entonces aquí están todas las multiplicaciones, cada X por su probabilidad, ¿cierto? Y cuando uno hace la suma de esas multiplicaciones, aquí está la suma, entonces eso nos da 1195. Entonces, ¿cuál es el valor esperado? 1195. Y dice que la probabilidad, bueno, esta es una pregunta distinta, entonces esta es la probabilidad que de un evento A es 0.12, de un evento B es 0.15 y la probabilidad de A y B es 0.03. ¿Cuál es la probabilidad que suceda A o B? Entonces ahí hacemos la ley de la adición. La ley de la adición dice que si yo quiero saber la probabilidad de A o B, cojo la probabilidad de A, le sumo la de B y le resto la intersección. Entonces sería 0.12 más 0.15 daría 0.27. Listo. Y 0.27 le resto 0.3 daría 0.24. O sea, la respuesta sería la primera. Y dice por último, entonces usando permutaciones o combinaciones, según sea el caso, pues hay que responder esta pregunta. Dice de cuántas maneras es posible seleccionar un grupo de 20 personas en grupos de 3 personas. Entonces sería combinar 20 entre 3. Entonces recuerden que la combinación de 20 entre 3 la podríamos hacer paso a paso de la siguiente manera. Voy a ponerlo por acá. Voy a escribir por aquí. Entonces dice la combinación, pues como aquí no tengo la opción de escribirlo en Excel como se debería, lo voy a escribir así. La combinación de 20 entre 3, listo, es igual.
Bueno, aquí esto me va a tomar mal por acá. Es igual. Entonces recuerden que es una división, ¿cierto? Entonces en esa división, bueno, voy a escribir aquí el numerador y aquí abajo el denominador. Entonces, en el numerador iría 20 factorial y en el denominador iría 3 factorial multiplicado por 20 menos 3 factorial, o sea, 20 menos 3, 17 factorial. ¿Listo? Y entonces eso vendría siendo igual. Eso vendría siendo igual. 20 factorial, tú sabes que es 1 por 2 por 3, ¿cierto? Voy a escribirlo acá, 1 por 2 por 3, y bueno, y así sucesivamente. Uy, yo puse más acá, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta 17, 18, 19, 20, ¿cierto? Abajo 3 factorial es 1 por 2 por 3, ¿cierto? Y multiplicamos por el 17 factorial, que sabemos que es 1 por 2 por 3 por, y así sucesivamente hasta el 17. ¿Listo? Y entonces sabemos que esta multiplicación de 1 hasta 17 la podemos cancelar con los factores que están arriba también de 1 hasta 17. Entonces nos vendría quedando arriba. Entonces nos vendría quedando arriba el 18, 19 y 20. Si cancelamos lo demás, ¿cierto? Y abajo vendría quedando 1 por 2 por 3, porque cancelamos toda esta parte, entonces nos quedó solamente 1 por 2 por 3, ¿cierto? Y aquí, pues entonces simplemente es hacer la multiplicación arriba. Voy a ponerla por aquí, la voy a poner con formulita, aprovechando esto, que sería 18 por 19 por 20. Eso nos da ese total, y abajo sería 1 por 2 por 3, ¿cierto? Y pues ya el gran total vendría siendo hacer la división. Eso daría 1140, que aquí está en la opción 2. Y listo. Muchas gracias.